Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio porque, saben, por el feriado no había personal en el auditorio Caras y Caretas. Pero la semana que viene estaremos el jueves en el Caras y Caretas. Mañana en Bernal, atención, Sí. en La Moreno Teatro. Muy bien. Allí estaremos haciendo el programa a las 9 de la noche, así que nos encontramos ahí. Hablaremos otra vez del Japón. En esta especie de miniserie que miniserie, tenemos. que arrancó ayer. Sí, sí. Bueno, allá por el siglo XVIII y comienzos del XIX, Japón se constituyó en un estado ermitaño, encerrado, Sí. que logró asimilar solo algunas cosas del mundo exterior y rechazaba el resto. Poco a poco, con esta clausura que hizo de sí mismo, Japón se preparó para un futuro tremendo durante el siglo XX. Pero veamos los gestos de aquella cerrazón. En Nagasaki, por ejemplo, se permitió apenas la instalación de un pequeño asiento comercial holandés de una docena de mercaderes a quienes no se les permitió viajar hacia el interior del Japón nunca, ni traer a sus esposas. Aquel asiento comercial era la isla de Hima, una isla artificial, que se construyó en principio para albergar a unos portugueses, pero los portugueses tenían actividades misioneras, los rajaron. Al Sí. final quedaron los holandeses, que se convirtieron en los únicos occidentales que podían comerciar en Japón durante los 2 siglos que duró aquella cerrazón. Incluso este modo de comercio con los holandeses fue aceptado muy de mala gana. Solo entraba un barco por año y los japoneses sostenían que en realidad no necesitaban las importaciones de manufacturas holandesas, aunque estos artículos eran muy apreciados por los gobernantes y los grandes empresarios, pero ellos decían que eran una porquería. Los japoneses creían que el envío de sus metales al exterior los debilitaba y en ninguna circunstancia ellos permitían que se extrajese plata u oro. Se prohibía a los japoneses viajar so pena de muerte, si se le descubría, Sí. naturalmente, y no podían construirse juncos, barcos, de más de 50 toneladas, excepto la Marina Imperial Japonesa. Claro que. ¿Por qué? Para que no rajaran. Japón carecía prácticamente de recursos naturales, la superficie era muy limitada, el clima era hostil, muchos periodos de frío, sequía, inundaciones, tifones, heladas, plagas de insectos. El temor constante era el hambre. Todos temían muertes masivas debido a las hambrunas y ante una posible depredación extranjera, el país comenzó a cerrarse cada vez más. Le tenían miedo a los ingleses. Las naves británicas que se entrometían en las aguas japonesas eran rechazadas siempre. Y cuando, por ejemplo, un capitán llamado Pellew realizó una visita no autorizada a Nagasaki en 1808 en una fragata, las autoridades locales no lo pudieron detener y se entendió que el episodio era una vergüenza nacional y hubo que soportar muchos suicidios. Los japoneses también le temían a los rusos, que recorrían el Pacífico septentrional en busca de pieles de alta calidad. Los rusos estaban instalando bases en la zona cuando el gobernador Rezanov, de la compañía zarista del lejano oriente, allá por 1804, fue con una embajada a Nagasaki. ¿Cómo se llama el ruso? El Rezanov. Sí. Bueno, no solo no lo recibieron, sino que lo metieron en cana durante 6 meses. Dice, soy de Rusia, soy el embajador Rezanov. Ah, sí, 6 meses en cana. Una vez liberado, Rezanov
equipó 2 barcos de guerra y quemó cientos de embarcaciones japonesas, porque se enojó. Y sí, Sí, bueno, lo sí, provocaron. Claro, carácter. ¿por qué está quemando todas estas embarcaciones japonesas? ¿Cómo por qué? Dice el tipo. Claro. Bien. En 1825, después de un desembarco británico en la costa, fue un desembarco donde los ingleses afanaron cosas, fue como un saqueo, ¿no? Y entonces se decretó, o se emitió, el decreto de expulsión. Uchi Harai Rei se llama, que quiere decir decreto de expulsión. Así es de fácil el idioma japonés. No, bueno, no sé si es. El decreto enumeraba todas las ofensas cometidas por los rusos y otras razas blancas. Y terminaba así. Si los buques extranjeros se acercan a cualquiera de nuestros puertos, los habitantes locales deben unirse para expulsarlos. Y si desembarcan extranjeros, es necesario arrestarlos o matarlos y destruir sus barcos. Sí. La xenofobia, cada vez más acentuada, adoptó diferentes formas. Una fue la persecución de los japoneses que tenían contacto con los extranjeros. En el año 1823, un científico bávaro de Bavaria, no bárbaro, No, bávaro, está bien. bávaro, Philippe Franz van Siebold, llegó a Nagasaki como médico y empezó a estudiar la fauna, la flora, la lengua japonesa. Vivía en Narutaki y muchos eruditos japoneses acudían allí para consultarlo sobre astronomía y cartografía. Y en 1828 sucedió algo siniestro. Las autoridades descubrieron que uno de los eruditos amigos de Siebold le había entregado un mapa del Japón, lo cual era un delito que merecía la pena capital. Tipo, te entregaba un mapa del Japón. Listo. Pensar que ahora, recuerdo, yo tengo un mapa del Japón. Sí, bueno, pero ahora está permitido. Menos Ahora mal, sí. porque ya me había agarrado el miedo. Si no lo van a venir a buscar. Y entonces Siebold fue arrestado, interrogado de rodillas, detenido en condiciones infrahumanas y finalmente expulsado en 1830. Un detalle: Siebold había tenido una hija en Japón con su amada Kusumoto Taki. La niña se llamaba Kusumoto Ine. Ambas debieron quedarse en Japón y él no las volvió a ver hasta 30 años después. Muchos de los amigos de Siebold fueron torturados y murieron en prisión. Lo mismo sucedió con el astrónomo cortesano Takahashi. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Cuyo cuerpo fue... Primero lo mataron. Sí. Y después preservaron el cuerpo en sal hasta que pudo ser juzgado y condenado, condenado formalmente. Sí, porque pero si lo habían ya matado, pero todavía no lo habían condenado. No, bueno, pero sí, es que- sí, Lo sí. guardaron Y mire ahí, si era después lo inocente condenaron. al Digo, final. que no podemos estar en todo. Casi Salía no. la sentencia, era inocente el tipo. Estaba La salado. Universidad Principal de Edo es Tokio ahora, que era la capital, emitió un decreto considerando como perverso e inútil el saber occidental. Por decreto establecemos que el saber occidental es perverso e inútil. Japón era un imperio feudal, militarista, el poder estaba en manos de los terratenientes, de sus caballeros, los llamados hombres de 2 espadas, uno en cada mano, me imagino. No, creo ¿no? que es una chiquitita que va dentro de la espada grande. Como mira, una especie de... Va envainada, sí. como una... Sí. Qué bueno. Y que justamente era con la que atacaban Claro. mientras... Bueno, sin embargo, los que dirigían los kumis, que eran una especie de corporación de tipo medieval, se estaban convirtiendo en personas inmensamente ricas. Nunca habían oído hablar del capitalismo monopólico, pero lo practicaban. A partir de 1820, los antiguos nobles se enojaron con estos comerciantes ricos, ¿no? Con estos nuevos burgueses, podríamos decir, y empezaron a demoler de prepo las suntuosas villas
de personas ricas, eran ricas pero de baja cuna, entonces le demolían las casas. Todos los centros de placeres de la clase media clausurados. Se prohibieron las novelas, los anuncios decorativos, las peluquerías perdieron sus licencias y se ordenó a las mujeres que ellas mismas peinaran sus cabellos. También se prohibió que las mujeres recibieran lecciones de técnicas exóticas como arreglo de las flores, la preparación de jardines en miniatura y la decoración de interiores. Los mercaderes y sus familias, se vieron limitados al uso de prendas de algodón, cáñamo y seda sencilla. Se prohibió la importación de seda china. Estas normas, que culminaron en un decreto de 1841, eran sumamente detalladas. Se reglamentaron los alfileres para el pelo, los peines, las tortas que se consumían con el té. Una mujer a quien se descubrió vestida fuera de las normas fue desnudada y paseada por las calles. Otra manifestación xenófoba, la más importante, tuvo que ver con una reivindicación fundamentalista del Shinto, la antigua religión nacional, ¿no? Estos niatos querían expulsar todo lo chino, querían que el emperador volviera a tener el poder. En realidad estaban los shogunes en aquel momento, que eran más bien militares, ¿no? Que se restituyera el poder del Mikado, los antiguos emperadores, y le fuera quitado el poder a los criados, como les decían despectivamente, justamente a los shogunes. Recordemos que Japón era un shogunato, lo era desde el siglo XII. El shogun era el generalísimo del emperador, y el emperador tenía un papel más bien decorativo, ceremonias religiosas, qué sé yo, y el shogun era el verdadero gobierno. El shogun vivía lujosamente, tenía 350 cortesanas y 250 servidoras. Los amantes, muchos, ¿no? Sí, muchísimo. Los amantes y las concubinas más poderosas recibían el nombre de damas de los grandes interiores. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? La burocracia, el vaivén entre el shogun y el emperador, era importante porque el gobierno en lo formal estaba como duplicado. Era tanta la opulencia que cierta insatisfacción que empezó a gravitar y a empujar el deseo de que Japón regresara a sus orígenes religiosos, precisamente el sintoísmo. El más grande de los revivalistas del Shinto se llamaba Mabuchi. ¿Qué hace Mabuchi? Me gusta ese nombre, sí. Mabuchi. ¿Se llamaba o le decían? No, para mí se llamaba. Se llamaba, ¿no? Mabuchi deseaba despojar a la cultura japonesa del excremento chino, así decía Mabuchi, y especialmente la religión de Confucio. La doctrina de Mabuchi fue la base de la obra literaria de un tipo que se llamaba Moto Ori, que era un médico que en los ratos libres escribió 55 libros en 180 volúmenes. Allí eliminó los agregados de palabras chinas importadas, destacó la fuerza de la lengua nativa y su obra fundamental fue el Kohoki Den. ¿Qué tal? Sí. Muy bien, ¿cómo le va? Sí, yo lo leí, me parece. Un compendio patriótico del saber japonés. Moto Ori era un fundamentalista religioso de lo peor, ¿no? Que creía en el Shinto primitivo con sus 8 millones de dioses. Son muchos. Sí, para dioses. Y que rechazaba el tipo de filosofía abstracta de la China, ¿no? Decía Moto Ori que el Japón era un jardín del Edén, sencillo, rústico, franco y puro. Bueno. La pica que sigue hasta hoy, ¿no? Entre Sí, Japón claro. y China. Los escritos de Moto Ori eran la base de un famoso lema, Sono Ho-i, que quiere decir, como todos sabemos, honor al emperador y expulsemos a los bárbaros. Claro. ¿Tanto todo eso? Tanto, Sí. viste, cuanto más corta es la frase, más dice. Para Moto Ori, China, por ejemplo, era un país sucio.
Para él Japón era una nación elegida. Y él decía que el Mikado, el emperador, había sido designado por la divinidad para gobernar no solo Japón, sino al mundo entero. Hirata, el principal discípulo, decía que Japón era el país de los dioses, porque había muchos, ¿no? Bueno, cada japonés, dice, desciende de un dios. Y los japoneses, decía Hirata, debían adoptar medidas para impedir la entrada de los extranjeros corruptores. Ahí está el asunto. Bueno, finalmente el fundamentalismo sintoísta prevaleció. Terminó con los shogunes, se consolidó el nuevo estado Meiji de los emperadores. La era Meiji significa en realidad era del culto a las reglas. El primer emperador de esta nueva etapa, el emperador con poder que apareció, se llamaba Mutsuhito. ¿Qué hace? Sí. Pero los emperadores eran solo llamados por su nombre póstumo. Llamar a un emperador por el nombre personal podría ser considerado un exceso de confianza o un acto despectivo. Y el nombre póstumo de Mutsuhito fue Meiji Tenno, que vivió hasta 1902. A medida que esta cosmovisión de la nación elegida pasó de una postura defensiva, ¿no? El Estado ermitaño Sí. abandonó el cascarón. ¿Qué pasó? Apareció el nacionalismo voraz y Japón se transformó en definitiva en un Estado agresor, ya en la década de 1930 y principio del 40, pero esa es otra historia. Qué lindo. Que es la tercera parte de esta miniserie, cuando Japón invade China, Corea, la Manchuria, las islas, la Filipinas, qué sé yo, todo eso, ¿no? Interesante, ¿eh? ¿Con qué podemos amueblar esta historia, este capítulo de nuestra miniserie? Bueno, he aquí una obra que se llama Caja de Música, Sí, que tiene música de Pedro Aznar, me parece a mí. sí. Es un poema de Borges. Así es. Que musicalizó Pedro Aznar hace algunos años y lo cantó Pedro Aznar y Mercedes Sosa. El poema de Borges comienza nombrando a la música de Japón. Sí. Música de Japón, dice, ¿no? Y probablemente pertenece a la serie de poemas escritos por Borges bajo la influencia de la hija del señor Kodama, Sí. bueno, que le inspiró un gran entusiasmo por la cultura de Japón. Y la escucharemos como un homenaje a esta maravillosa nación japonesa de hoy. Hoy hemos contado algunos periodos oscuros de su historia, otras veces hemos contado periodos más brillantes, pero por debajo hay una cultura apasionante.